tal? Te doy la bienvenida a Manualidades Scrap y Café. Yo soy Rocío y hoy te traigo un video especial del Día de las Madres. Antes que nada, muchas felicidades a todas las que sean mamás o tengan una mamá en su familia. Muchas felicidades. Yo me pongo muy contenta en este día porque aparte de que festejo el Día de la Madre, también festejo mi cumpleaños. Por lo tanto, pues estoy muy contenta este día y aproveché para hacerme algunos regalitos para mí misma con la colección de Memory Kits de La Mejor Mamá. Les voy a mostrar lo que hice. De esto no hice tutorial porque quería hacerlo yo como regalo para mí. Tomé algunas fotos, a lo mejor se las paso ya sea durante el video o después, pero pues más que nada es ya la decoración de cada quien. Esta es una libreta y hay muchas formas de hacerlo y muchos videos. Yo me apoyé mucho en el canal de Trama Encuadernación. Esta es una plumita que yo decoré para que hiciera juego con mi carpeta. No tiene más chiste que le puse aquí tela de manta y este cordoncito que, bueno, aquí en México lo conocemos como cola de ratón y hay en muchos colores. Yo puse para que combinara todo en dorado. La plumita pues es de papelería, era una de mi hija y siempre le quito sus cosas. Les voy a mostrar la libretita. Cierra igual con el cordoncito. Está cosida. El papel no le puse ninguna carátula ni nada porque ya el papel pues es muy llamativo y a mí me gustaba así. Pero podemos ponerle algún título, alguna tarjetita o cualquier cosa. Lo plastifiqué con plástico escolar con el que forramos los útiles. Le redondeé las orillitas. Está cosido y aquí le puse también para que combinara listones y tela de manta. Por la parte de atrás está también sencillo y adentro le puse dos sobrecitos, le corté para que se viera un poquito más coqueto. Hice estas pequeñas etiquetas o tags, son las etiquetas, les corté las esquinitas, redondeé lo de abajo y las pegué en cartulina que también le sombreé por los dos lados. Por atrás la dejé en blanco para poder escribir o pegar alguna pequeña foto. Igualmente lo decoré con manta y con un moñito de cordón. De este lado, pues como nada más es la hoja, pues nada más la decoré así. Puse una tarjetita, igual nada más la sombreé, pero la dejé lisa por acá. También aquí la puedo guardar. Hice varios clips. Estos son muy sencillitos. Son igual clips de papelería. Le puse un pedacito de tela, después un trozo de papel así cortado con las manos y uno de los die. Hice diferentes para poderlo poner en diferentes secciones de mi libreta y yo pueda marcar alguna sección de ella. Y aquí le puse esta decoración que es con los restitos que nos fueron quedando y con la publicidad, lo de las hojas que viene hasta abajo. Aquí lo puedo ocupar para estampar, por eso puse algunas hojas, las puse de cartulina y otras de folio normal de hojas. Esta la cosí. Aquí en medio está la costura en donde muestro cómo va saliendo y es muy sencillito. Entra por en medio, sale, baja, sube, se brinca uno, pasa y después regresa aquí para que nos queden los dos cordones. Es muy sencillito, pero si les gustaría ver un tutorial, pónganmelo en los comentarios de abajo y podemos hacer una libretita sencillita para que vean cómo es el proceso. También hay que refilar las páginas porque a la hora que las doblamos nos quedan unas más grandes, entonces hay que refilarlas, aunque pues manualmente pues sí queda muy rústico, pero a mí me gusta este toque, por eso yo lo hice así. Pero si alguien quiere que sea más perfecto el corte, pues lo pueden llevar donde se los cortan con una guillotina. Aquí en medio hice este especial que es con un marquito y tiene papel albaneno para que sea como un marco. Forré el marquito con los recortes que me fueron quedando, una tarjetita y aquí le puse tela y un moñito de cordón. Por el otro lado igual. Vienen unas de cartulina también, después folios y ya por último tenemos nuevamente nuestro sobre y esto porque lo dejé así porque a mí me gustaría mucho estampar. Tengo algunos sellitos, por ejemplo yo tengo este
y me gustaría estamparlos y empezar a colorear para que aprenda bien a colorear, porque no sé cómo pintar a veces mis sellos. Entonces quiero ir practicando, y qué mejor pues tener una libretita donde pueda hacer eso y aparte cargar con mis apuntes o algo. Entonces por eso puse hojas de cartulina para poder estampar. Bueno, así es como nos quedaría nuestra libretita. Ahora les voy a mostrar el álbum. Este álbum me basé mucho en el canal de Cara y las manos de Pulgarcita. Me encantó la encuadernación que hizo, se me hizo muy sencilla, muy práctica, que pues quise imitarla haciendo una versión con estos papeles. Seguí mucho su tutorial y le agradezco que nos enseñe tantas cosas. Me di la oportunidad de desgarrar esto porque yo no lo había hecho, una vez lo experimenté, pero como que no me gustó mucho, y ahora sí, no sé si porque ya lo había visto con ella, me gustó mucho esa forma de desgarrar los papeles y ponerlos. Yo puse aquí pues más planito, nada más puse recortes que me quedaron de papeles, los entinté en las orillas, le puse un moñito de listón y una tarjetita que también le corté las esquinas para que se hiciera así. Por este lado, bueno, pues le puse el listón, hice también este que es como un, no sé, borlas, creo que le llaman borlas, pero es de papel con los restitos que me quedaron. De eso también hay varios tutoriales, entonces es muy sencillito, una tira larga, depende del tamaño que quieran, yo quería así grandecita, y le van cortando las orillitas y ya después lo van enrollando, le ponen pegamento, lo van enrollando. Antes de terminar le ponen una tirita que nos va a servir para sostenerla de ahí, y ya seguimos pegando para que quede así. La verdad se me hace muy bonito, se me hace muy curioso y lo quise hacer aquí. Por este lado lo dejé sencillo, lo forré con tela de manta y le puse unos eyelet. Tiene un cierre de listón de gasa, también en tono dorado para que todo combinara, y abre así. Yo lo quise hacer para el Día de las Madres, entonces yo puse fotografías mías. Les voy a mostrar desde cuando estaba embarazada de mi hijo. Aquí tiene, también hice un clip y tiene esta pequeña solapita donde puedo escribir o poner algún mensajito o algo más personal. Todavía no lo hago porque apenas lo terminé. Tiene estos adornos. Aquí sí pegué completamente la fotografía. Aquí igual, pero aquí le dejé también el corazoncito. La adorné así. Aquí le puse un bolsillo, le puse tela y un eyelet para decorar aquí un poquito. Igual le hice también aquí unas etiquetas o tag. De la misma forma corté las esquinas, redondeé, entinté y corté sobre una cartulina blanca, a la cual también le redondeé. Atrás la dejé en blanco por si quiero escribir algún comentario sobre las fotografías, o de hecho miren, esta fotografía podría caber aquí, entonces tengo todavía espacio para hacer más. Estos son mis inicios de ser mamá. Aquí es cuando estaba embarazada de mi hija, ya hace unos añitos. Lo mismo, decoré con el clip, tiene su solapita para poder escribir algo. También le puse aquí una tirita de las que me sobró, y atrás puse otra fotografía que decoré con trocitos de papel desgarrado, y le puse esto también de la publicidad y de recortes que me fueron quedando. Quise mostrarles con las fotografías porque muchas veces les digo cómo podemos decorar, pero no hay como poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Aquí sí ya tapé porque ya son fotos donde salen más personas. Aquí le puse tela y le puse una tetera, pero no está pegada a la fotografía, por lo tanto yo puedo sacar la foto para poderla cambiar o simplemente para no maltratar la fotografía y ponerle pegamento. De este lado hice otro tag, en cada bolsillito le puse tag. Estas cartulinas en el tutorial de Cara, ella puso cartulina blanca y después las decoró con, bueno, le troqueló aquí muy hermoso, la verdad me encantó su troqueladora, y aparte luego ya pegó los papeles. Yo lo hice con las cartulinas como vienen, de 12 pulgadas, la corté a 10 y la doblé a 6 pulgadas para que me quedara este tramito de 4 pulgadas. Este trocito es de lo que me sobró, entonces aquí lo pegué, miren, si pueden ver aquí, hasta aquí llega, y lo fui pegando así para que me fueran combinando, pero es una cartulina esta, hasta acá,
doblada de 10 pulgadas. Aquí está otra donde también lo mismo, no pegué la fotografía, puedo zafar fácilmente las fotos. Decoré todo con die-cut o die-cut, como quieran llamarle, otro tag. Me encantaron cómo se ven con la manta y el cordoncito, me gustaron mucho. Y como ven, tengo capacidad para seguir metiendo fotografías. Aquí hay otra donde también decoré con unas flores y con trocitos de papel que me iban quedando. Bueno, ahí en su tutorial, si les voy a dejar el enlace para que lo visiten. Está la encuadernación con hilo. Aquí sí se puede ver, miren, está el listón que nada más tiene 2 hoyitos aquí y 2 acá. Pasa un listón y después todas nuestras hojas les fuimos pasando hilo. Yo utilicé hilaza en color dorado y por dentro está el nudito. Entonces ya cuando vamos a pegar aquí ya no se ve. Lo único que también hice fue que aquí, como si no me iba a robar espacio o me iban a quedar más pequeñitas, las corté a 6 pulgadas de largo. Y lo que hice para que me quedara espacio y pudiera ocupar totalmente mi sobre, le puse unas bisagritas de cartulina blanca. Como siempre, pues la corté de 3 centímetros, la doblé a la mitad y la mitad la pegué en esta cartulina y la otra mitad en la de abajo. Y ya me quedó así para poder tener más capacidad para mi álbum. Y así siento que pude ocupar más mi papel, porque como viene a 12 pulgadas la corté justamente a la mitad, que era 6. Lo mismo, aquí están sueltas mis fotografías. Aquí, aunque es un trocito de papel, nada más se le pega aquí y aquí para que pueda encajar nuestra fotografía y se pueda meter. Igual acá nada más se le pega hasta donde llega la fotografía para que encaje perfectamente. Miren, aquí todavía tengo espacio para pegar cartulinas blancas y poder escribir o poner más fotografías. Y en nuestros bolsillos también. Aquí hay otro tag, otra fotografía. Aquí ocupé la manita para que pueda sostener. Y aquí otro trocito, otro tag. Estas tarjetitas se utilizan mucho y nos sirven mucho para decorar o para hacer alguna etiqueta, algún tarjetón. Nos decora muchísimo. Y bueno, pues aquí ya estoy yo solita, ya no las tapé. Aquí es cuando generalmente recibo mis regalos. Y aquí también hice otro tarjetón. Aquí puse esto también en los dos lados porque yo ya había decorado cuando hice los eyelets. Entonces se veía y me sirvió para adornar ahí también con un trocito de tela. Pues este es el álbum, me encantó el resultado. Muchas gracias, Cara, por enseñarme. Y ahora les voy a mostrar el álbum de mamá que venía en madera, que se los enseñé en el haul pasado. Bueno, como vieron, nada más venían las letras en madera, pero yo sentía que se veía o se me iba a maltratar muy fácilmente esto. Entonces lo que hice fue con acetato de papelería normal, corté al tamaño, le redondeé las esquinas y le cosí un rectángulo, y antes de cerrarlo le metí hojuela, le metí lentejuelas y estrellitas doradas, todo para que combinara. Y bueno, aparte de que me protege, la verdad me gusta porque quedó como tipo shaker. Me gustó mucho, la verdad no había probado esto, y sobre todo el cosido me encantó porque a mí me gusta mucho coser, me gusta la costura, y pues son dos cosas que estoy juntando y que yo ya había visto y que tengo muchas ganas de seguir haciendo. Juntar la costura con el scrap, que son mis dos de mis grandes amores. Aquí en los aritos, bueno, pues nada más lo decoré así. Igual aquí todavía le podría poner algún cordoncito para que se vean más hilitos aquí, pero es tela de manta con listón dorado. Las letras solamente las forré con los papeles, las forré por ambos lados. Ahorita es lo único que he hecho. Y no le puse ahorita fotografías porque lo quiero guardar para el día de hoy. Las fotografías que haga las voy a pegar aquí. Como ven, pues tengo para diferentes tamaños de fotografías. Grandes, medianas y pequeñitas. Aquí también hasta se pueden poner fotografías. Bueno, ya estuve tomando algunas fotografías y ya me estuvieron tomando algunas para llenar mi álbum. Aquí bueno, pues por atrás
para que combinara con todo, porque quería que fuera como un juego. También lo forré, le puse fumi y lo forré con tela de manta atrás para que se viera, y lo fui deshilando alrededor para que quedara con este aspecto. Miren, me gustó mucho cómo se ve. Bueno, pues eso es lo que yo hice. Espero que les haya gustado y que se animen a hacerlo. Yo voy a seguir disfrutando de mi día. La verdad ya tuve varios regalos. Pues yo creo que mejor de una vez se los muestro para que ya no haga otro video. Les voy a enseñar mis regalos que me hicieron hoy. Bueno, al menos los de scrap, porque los otros no los voy a mostrar, son más personales. Pero pues todos estos son los que me dieron hoy. Me dieron este troquel que es de moñitos. Vienen 3 diferentes tamaños de moñito. Viene el pequeñito, el mediano y el grande. Con los recortes que nos van quedando, ya me imagino que voy a sacar mucho más variedad para decorar nuestros álbumes. También me regalaron otra Crop-A-Dile, pero esta Crop-A-Dile hace otras figuritas en las esquinas. Dice Stu y Escalo. Voy a abrirla. Quiero ver cómo hace las esquinitas. Voy a tomar esta cartulina. Miren, este es para cuando está metidito. Miren. Y del otro lado, creo que no me quedó bien. Tenemos que ver siempre que coincida esta esquinita con esta. No la metí bien. Bueno, este es así. Y me gusta mucho este porque luego lo he visto en etiquetas que lo ponen así y se ve muy padre. Lo voy a ocupar también en mi siguiente proyecto. Y me dieron bueno, pasando por los troqueles, también me dieron este, que es un frasquito y trae aquí varias cositas para que se puedan meter. Trae lo del frasco, una fresita, estrellitas, corazones, flores. Esta creo que es una abeja o no sé. Estas muñequitas, miren qué bonitas. Tenía muchas ganas también de muñequitas. Yo tenía nada más esta y apenas hace poco también había comprado otra, que era esta de Santoro, y es la única que tengo. Y la verdad, estas muñequitas se ven muy bonitas. Vean, es el dibujito que tengo, y tenía ganas de comprarme más, pero miren, ahorita ya que veo estas digo, ay, están muy bonitas. A ver si caben en mi libretita, justamente que había hecho para eso. Sí, miren, si va a caber. ¡Uy, qué bueno! Bueno, tengo esta otra. Está muy bonita, bueno, me gusta. ¡Ay, están bien bonitas! Las voy a poner en mi libretita porque por eso había dejado justamente las cartulinas. Entonces me vinieron justamente cuando las necesitaba. También estos sellitos que trae Dilo en español, se llama Felicidad, y trae un arcoíris con nubes, un perrito, flores, el sol, la bicicletita que me gusta mucho, y algunas frases. Aquí dice: si deseas ser el arcoíris, debes aprender a disfrutar de la lluvia. Muy buena frase. La vida es bella, felicidad. Son los sellitos que trae aquí, miren. Ay, estoy muy emocionada. Me gustaron mucho mis regalos, y aparte también, pues porque le voy a dar luego uso a mi libretita que me había hecho. Y pues hoy con las fotografías voy a llenarlo. Entonces la verdad es un día muy bonito para mí. Bueno, amigos, pues los dejo. Sigan disfrutando de este día. Yo también lo voy a hacer. Que tengamos un muy bonito Día de las Madres. Voy a tomarme mi café y a seguir disfrutando. Tal vez me ponga ahorita a estampar o a ver qué hago. Bueno, nos vemos en nuestro próximo café para seguir scrapeando y haciendo manualidades. Hasta la próxima, amigos.